En el anterior capítulo de Toaru, Touma se encontró con el verdadero Aureolus y logra enterarse que Index forma parte del plan enemigo. ¿Para qué la necesitan? Continuamos con Capítulo 3, Parte 3. Ya es de noche. Kamiyou se levanta del asiento y mira a su alrededor. Mirando a su alrededor, descubre que él está dentro de un autobús de estudiantes. Kamiyou se queda mirando el nombre de la última parada, que dice escrito 17º distrito, antes de Misawa Cram School. Normalmente hablando, los trenes y autobuses dejan de dar servicio a las 18:30. Es raro que este bus salga a la medianoche. Tal vez es un bus destinado a la escuela de preparación. Misawa Cram School. Kamiyou inclina su cabeza. Kamiyou medita, pero no puede obtener la respuesta. Él no puede ir a una escuela preparatoria. Kamiyou Touma no puede ni siquiera escribir sus tareas de vacaciones, y mucho menos prepararse para exámenes. En un momento, el término pérdida de memoria envía escalofríos en la espina dorsal de Kamiyou. Él pensó que acaba de perder la memoria de lo ocurrido antes, pero como las cosas se encuentran, puede ser peor de lo que él espera. Es mejor echarle un vistazo en el hospital. Murmurando para sí, Kamiyou decide primero bajarse del autobús. Además, él no sabe dónde irá a parar ese autobús. Después de que se baja en la parada de autobús más cercana, se encuentra con que el paisaje que lo rodea sigue siendo ajeno a él. Él no tiene ningún problema con el equilibrio, y no es que él tenga sueño. A primera vista, parece muy saludable, pero es más seguro hacerse un chequeo en el hospital, desde que perdió varias horas de recuerdos. Si quiero ir al hospital, voy a necesitar una tarjeta de seguro de salud. Mejor me voy a casa primero. ¿El hospital sigue abierto en este momento? ¿Tengo que llamar a los servicios de emergencia? Espera, ¿cómo voy a explicárselo a Index? ¿No sería raro que yo quiera ir al hospital de repente? ¿Y si está enojada por no haber cenado hasta estos momentos? Pensando en ello, Kamiyou decide caminar de regreso al dormitorio. Sin embargo, no hay un autobús que vaya hacia su dormitorio. ¡Qué desgracia! Justo cuando Kamiyou está pensando sobre eso, se siente como si algo lo llamara. Kamiyou inclina su cabeza, viéndose perplejo. Eso es extraño. ¿Por qué es que parece que se me olvida de algo importante? Es como no apagar el gas antes de salir en un día de fiesta, una sensación de peligro que no se puede resolver. ¿Qué está pasando? Kamiyou piensa en Misawa Cram School a la que nunca ha ido, y murmura. No importa. Ya que no puedo pensar en ello, significa que no es nada importante. Después de hacer esto último, sigue avanzando. En este momento, lo más importante es la forma de calmar a Index, que debe estar enfadada porque ella no tiene nada que comer. Parece que solo puede calmarla con un budín de miel negro, que cuesta 700 yenes. Este costo inesperado realmente molesta a Kamiyou. Realmente no debería haber comprado el libro de referencia de 3.600 yenes. Suspira Kamiyou y se rasca la cabeza con la mano. Su mano derecha que niega cualquier poder sobrenatural, incluso un milagro de Dios. Packing. Con el sonido de su hueso rompiéndose, los recuerdos del día entero regresan al cerebro de Kamiyou. Kamiyou frenéticamente se da la vuelta para mirar. La escena ya está cubierta por la oscuridad de la noche. Como la estación está muy lejos de aquí, no puede ver Misawa Cram School. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Él no puede encontrar a Imegami o a Steel, o incluso a Aureolus y por supuesto menos a Index. Aureolus dijo olvídate de todo, y Kamiyou realmente se olvidó de todo. Se olvidó de Misawa Cram School que se convirtió en un campo de batalla, se olvidó de Imegami siendo llevada por Aureolus, y se olvidó de lo que el alquimista dijo algo acerca de llevarse lejos a Index. Maldita sea. Él no sabe lo que ocurrió durante las últimas horas. Está bien que Steel permanezca dentro de Misawa Cram School, ¿verdad? Pensando en esto, Kamiyou comienza a correr hacia Misawa Cram School. A medida que continúa corriendo, Kamiyou, cuyo cerebro es un desastre, se le olvida completamente algo. A pesar de que siguió corriendo hacia adelante, no se ha topado con nadie. De hecho, no hay nadie más en el camino. Aunque es de noche, este es un centro de Ciudad Academia, por lo que es realmente extraño que no haya visto a nadie todavía. ¿Qué está pasando? Detectando esta anomalía, Kamiyou ve Misawa Cram School que se encuentra en el cielo nocturno. No hay nadie en lo que se supone que es una calle muy transitada. Kamiyou ya ha experimentado esto antes. Esto es similar a las runas o pila que Steel utiliza en la noche. Pero esta vez,
no es que no haya nadie alrededor. Lo que sorprende a los ojos de Kamikou es que hay gente que rodea a Misaba Cram School. ¿Qué diablos? Kamikou se detiene y vuelve a mirar. Un poco más lejos, se pueden ver unas pocas personas. Sin embargo, es imposible decir si son machos o hembras, ya que están completamente cubiertos con armaduras de plata. No hay nadie alrededor, lo que hace que sea aún más sospechoso. Desde este ángulo, se puede ver 3 personas en armaduras. Si están rodeando los 4 edificios de Misaba Cram School, también debe haber algunos de sus compañeros. ¿Qué? ¿Quiénes son esos tipos raros? ¿Algunas personas de la iglesia? Él es muy consciente de ello, por lo que Kamikou decide hablar con uno de los caballeros. Quizás hubo algunos cambios en el escenario, mientras perdió la memoria como un idiota. Oí, ¿qué están haciendo? ¿Son miembros de la iglesia? En ese momento, Kamikou recuerda al caballero que murió en el frente del ascensor. Estas personas llevan una armadura similar a la del caballero muerto. Después que uno de ellos escucha, iglesia, se sorprende, y entonces dice, yo soy uno de los miembros de los 13 caballeros de los católicos romanos, Vittorio Lancelot Casera. Parece más bien impaciente como él dice. Ah, ¿entonces eres un sobreviviente del campo de batalla? Te vimos salir de aquí. Tienes mucha suerte. Si no quieres morir, aléjate lo más que puedas. Kamikou se pregunta qué diablos está escupiendo esta persona, mientras comprueba la armadura completa. No queremos causar daños innecesarios. Usaremos el sagrado canto de Gregorio, para llevar a cabo un bombardeo santo. Este es un medio que nos decidimos después de considerarlo todo, con el fin de no aumentar los daños y perjuicios. Kamikou es sorprendido por estas palabras. El canto de Gregorio. Los estudiantes utilizaron el mismo hechizo. De acuerdo con Steele, este hechizo se originó a partir de los católicos romanos. Se suponía que iba a ser el arma definitiva de los católicos romanos. 3.333 monjes se reúnen frente a la catedral e invocan este enorme hechizo. Se puede multiplicar la potencia de este hechizo, como la luz del sol que se centra en una lupa. Las palabras de Steele entran en su mente otra vez. La propia réplica tenía tal poder. Por lo que, ¿cuánta cantidad de energía tiene el original? Bombardeo. ¿Estás bromeando? ¿Sabes lo poderoso que es esa cosa? ¿Cuántas personas estarán involucradas dentro? Van a destruir todo el edificio. Tienes razón. Este hechizo santo, que reúne a 3.333 monjes en el mejor lugar santo en el mundo, la Iglesia del Vaticano con precisión puede convertir cualquier cosa en el mundo en polvo. Además, si salen de la torre de este hereje, será perjudicial para nuestro orgullo. ¡Qué tontería! ¿Sabes que hay un sinnúmero de estudiantes inocentes? Y que Steele y Megami todavía están adentro. Incluso Aureolus. Aureolus solo quería convocar a un vampiro solo para que pudiera salvar a alguien. Además, ¿qué tan grande será el radio de explosión de ese edificio, explotando este enorme edificio? Los escombros volarán como balas de cañón en un radio de 600 m. Siempre y cuando el objetivo sea correcto, los medios se justifican. La sangre derramada hoy será la base para el futuro. La mente de Kamikou empieza a hervir por estas palabras. Él es incapaz de mantener la calma. Lo que esta persona acaba de decir es totalmente diferente de lo que dijo antes. Le dijo a Kamikou que huya para no causar muertes innecesarias. Sin embargo, no se preocupa por la vida de la gente dentro de Misaba Cram School. Esto no tiene sentido en absoluto. ¿Estás bromeando? No está su compañero en el interior. Parsifal se ha martirizado en otro país. La sangre que derramó será la creadora de un mañana mejor. Kamikou recuerda al caballero que murió al lado del ascensor. El hombre armado, cuyas palabras eran inteligibles y llenas de locura. Parece que perdió por completo su capacidad de pensar con calma. Maldita sea, espera un minuto. 1 hora, no 30 minutos va a estar bien. No tenemos necesidad de escuchar tus puntos de vista. Comienza el ataque ahora. El hombre completamente blindado, que se llama a sí mismo Lancelot, levanta la espada de gran tamaño en el cielo. La espada le da un resplandor rojo, y Kamikou piensa que es como una antena. Al tiempo que Kamikou tiene la intención de detenerlo, la antena se gira hacia abajo. Apocalipsis 8:7. Se sentía como si todo estaba coordinado de antemano. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra.
Tal vez debido a los efectos de la magia, un cuerno se puede escuchar desde la espada resplandeciente aullando como una bestia, haciendo eco a lo largo de la noche. Inmediatamente, todas las voces se desvanecieron. Todas las nubes que flotaban en el cielo de la noche se dispersaron a lo lejos. Desde lejos, se ve como un rayo. Un enorme pilar de luz que desciende del cielo. Sin embargo, este pilar de la luz es de color rojo. Parece que miles de flechas de fuego se mezclan para formar una enorme lanza, que golpea a uno de los 4 edificios de Misaba Cram School. El loto rojo atraviesa desde el techo hasta el sótano. Inmediatamente, la torre es aplastada a la mitad de su altura, como cuando uno aplasta una lata vacía. Los cristales salen disparados, y la decoración interior sale volando. Esto no ha terminado. Aunque uno de los 4 edificios fue golpeado directamente, en el ataque 2 edificios vecinos se vieron afectados, arrastrados por los puentes elevados, dejando al edificio restante permanecer allí como una lápida. Tal acto de locura deja estupefacto a Kamijo. El edificio fue torcido, aparecieron grietas en las paredes, y la gente está cayendo por las grietas como el polvo de los pantalones cuando se les sacude. Una gran cantidad de escombros devastan por completo el entorno como una lluvia de meteoritos. El resquicio de esperanza es que no hay nadie más alrededor, debido al hechizo de las runas o pila. Kamijo aprieta los dientes. Steel y Megami, muchos estudiantes y profesores, Aureolus y quizás incluso Index está dentro. ¡Hijos de puta! Kamijo corre hacia adelante como un cañón, pero no a la persona que está en la armadura. No hay tiempo para preocuparse por él. Kamijo quiere visitar el sitio del bombardeo. Sin embargo, la tormenta de polvo impide a Kamijo seguir adelante. No puede ver nada delante, no puede abrir los ojos. Aún así, sigue hacia adelante. Solo esperaba que todo esto sea solo una broma. Pero en este momento, algo cambió. En un primer momento, lo que Kamijo siente es que todo el polvo que estaba bloqueando su vista, se dispersa. La gran cantidad de polvo vuela hacia adelante, como si fuera golpeado por un fuerte viento, lo que se supone son los restos de Misaba Cram School. No, no solo el polvo. Incluso los escombros que volaron, todo está flotando en el aire, y las paredes que se derrumbaron se dirigen hacia arriba. Las piezas comienzan a armarse como un rompecabezas, y al final se ven un tono completamente liso como si todo fuese renovado. Es como el retroceso de un show. Las torres que se derrumbaron están de pie de nuevo, y las personas que cayeron son reabsorbidas de nuevo a través de las hendiduras. La mayoría de los daños a los edificios son reparados, y pronto los 4 edificios de Misaba Cram School regresan a la normalidad como si nada, ya que permanecen allí. Incluso los edificios vecinos que fueron golpeados por los escombros han vuelto a lo que eran antes, lo que hace que uno se pregunte si su memoria fue manipulada. Espera. Kamijo reflexiona. Volviendo las cosas a la normalidad. No me digas. Kamijo mira hacia el cielo. En ese momento, la lanza del loto rojo divino que disparó desde el cielo hasta el techo de Misaba Cram School recibe un disparo desde el techo de la misma. Es realmente un ojo por ojo. Volviendo la mirada a la persona con armadura completa, está de rodillas, aparentemente listo para derrumbarse en el suelo. Parece que él debe saber lo poderoso que es un verdadero canto de Gregorio. ¿Qué está pasando? Kamijo mira hacia el cielo nocturno. Incluso los 7 Espers nivel 5 en Ciudad Academia no pueden crear un milagro. ¿Es ese el enemigo? Aureolus César. Ese es el verdadero poder de ese tipo. Frente a un enemigo tan terrible, ¿cómo va a pelear contra él? Kamijo se sitúa en torno al vacío, su mente está un estado en blanco. ¡Maldita sea! Kamijo se deshace de todos sus miedos y sale corriendo a Misaba Cram School. Al llegar delante de las puertas automáticas, Kamijo duda en seguir adelante. Con temor y temblando, Kamijo pasa a través de las puertas automáticas y vuelve de nuevo al campo de batalla. El interior de Misaba Cram School no ha cambiado, y por eso, Kamijo comienza a tener la piel de gallina. No solo eso, todos los estudiantes en el interior están ilesos, ya que siguen escuchando las lecciones. Los estudiantes deben haber sido perjudicados por el canto de Gregorio y fundidos por el Limen Magna, pero parece que no pasó nada. A través de un aula determinada en el pasillo, Kamijo ve algo y se detiene. Esa chica. En el asiento de atrás del salón de clases, una niña está sentada allí. Kamijo aún la reconoce. Cabello trenzado, gafas chicas, la chica que Imegami protegió y que fue fundida por el Limen Magna de Aureolus. Ella está allí. Es como si nada hubiera pasado desde el principio, ella está viviendo en un mundo común y corriente.
Esa escena pacífica le da miedo a Camillo. Bajo la magia de Aureolus, la vida y la muerte, la fortuna o la desgracia, normal y anormal, todos estos eran básicamente remodelados a su gusto. Aunque Camillo no sabe a dónde debe ir. Después de llegar a un pasillo recto, Camillo finalmente ve una cara familiar. ¿Qué? ¿Por qué te ves con tan asustado? La persona que lo traicionó y lo usó como carnada, y sin embargo, podía sonreír tan descaradamente, Steel Magnus, que él realmente odia. Pero ahora mismo, es realmente un alivio incomparable para Camillo. Creo que, ya que estás aquí, significa que todavía estamos en Japón, ¿no? No es de extrañar que haya estado viendo puros asiáticos en estos momentos. Hablando de eso, ¿qué pasa con este límite misterioso? Parece que tengo una impresión familiar de esto. Steel ignora completamente a Camijou ya que sigue murmurando. Parece que él perdió su memoria como Camillo. Pudo haber olvidado también el objetivo de Misaba Cram School. Parece como si su memoria hubiera sido borrada más que la de Camillo. Se pueden recuperar los recuerdos de Steel usando de su mano derecha para tocar la cabeza de Steel, pero Camillo está preocupado por otra cosa. ¿No se borrará el hecho de que Steel fue revivido después del bombardeo en ese momento? Aunque la mano derecha era completamente ineficaz cuando Aureolus ordenó que no me tocaras, esto es algo que implica la vida Steel, él no puede simplemente dejarlo como está. Oí, ¿en qué bloque te encontrabas? ¿Qué? Solo dime. Creo que en el bloque norte. ¿Por qué? Camillo suspira de alivio. El bloque norte. Solo el bloque norte fue dejado intacto entre los 4 edificios, cuando los 3 se derrumbaron, por lo que Steel no tiene la necesidad de ser resucitado. Después de confirmar esto, el resto es simple. Oí, Steel, he aprendido un hechizo que va a borrarte las dudas. Los hechizos orientales son la especialidad de Kanzaki. Haz lo que digo. Es muy sencillo. Cierra los ojos y saca la lengua. Steel sospecha un poco, pero aún así, sigue lo que Camillo le dijo. Y luego, Camillo declara. Este es un recuerdo por haberme dejado atrás y usádome como cebo y escapando por tu cuenta, hijo de puta. Entonces, Camillo golpea un gancho en la barbilla de Steel con su mano derecha. Los recuerdos que se perdieron regresaron y al mismo tiempo, Steel que se mordió la lengua se tira en el suelo por el dolor. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.